Cuando los objetos nos cuentan historias, literatura de anticuarios y antigüedades, por eso estamos el día de hoy aquí, para hablar de esas cosas en la tertulia. Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tú crees tener algo en casa que un día nos pueda sacar de la pobreza, que lleves con un anticuario y te diga... Señor Gudiño, usted tiene aquí, ¿no? No, a mí siempre me sorprenden esos programas como de cómo y que la gente llega con una cosa que no tenía ni idea y que vale una fortuna. Y que encontraron entre los juguetes de los niños. Pura porquería en la casa. No me digas nada. Qué barbaridad. Lo que más vale son los libros y por kilo. Ay, no es cierto, ahí sí tenemos uno si que nos otro. los compran, nos los van a querer comprar por kilo. No es cierto, van a comprar la Biblia. Cuando seamos viejitos y un día la palmemos, van a querer comprar la biblioteca de los conocidísimos, populares y famosísimos con tertulias. Gudiño y González, sí. Eso. Vas a ver. Bueno, ya no vas a ver. No, o sea, encima lo único que dices que sí tiene valor y que ya no lo voy a ver. Entonces, mejor dejar de decir tanta tarugada y empezar esta tertulia. A ver, Jorge Alberto Gudiño, entonces, más allá de las porquerías que tenemos en la casa, cuando los objetos nos cuentan historias, literatura de anticuarios y antigüedades. Bueno, es que son dos cosas, ¿no? A ver, y sobre todo con los libros que traemos hoy para el Versus, no me quiero adelantar, pero cuando uno lee novelas en donde hay un anticuario, que además como que siempre tienen un perfil parecido, ¿no? Que además lo saben todo y que son capaces de... Sí. Viendo un detallito, decidir si esto cuesta $1 millón o 100. O sea, sí. Pues falso, ¿no? De inmediato decir esto es falso. Hay como que muchísima ficción creada a partir del mercado del arte, del cuadro robado, de cosas por el estilo, por una parte, y por la otra, esto que cuentan historias, es decir, la cajita de música de la abuela que cuando uno, y siempre la ponía a las 5 de la tarde en que me contaba un cuento, ¿no? Entonces, todos estos objetos finalmente se vuelven unos objetos cuyo valor, por una parte puede ser muy alto, pero por otra parte puede ser un valor que está montado en lo simbólico, ¿no? En lo que le representa a una persona, que finalmente es la idea del valor de un objeto, ¿no? Más allá de la marca, del precio, de la mercadotecnia, de todas esas cosas, la manera en la que lo usamos, la manera en la que se hacían ciertas cosas con esos objetos, como los horribles y espantosas fundas de plástico de las alas de las bisabuelas, pues pero tenía que ver con esta relación, ¿no? De uno pone en una novela la funda de plástico de las alas de la bisabuela, ya sabe un montón de cosas más allá. Lo que yo nunca sé pues dónde se conseguían esas cosas, pero bueno. Yo tampoco me quiero adelantar al Versus, ¿qué tal este? Yo tampoco me quiero adelantar al Versus. No dije ningún título. Pero dices bien de los anticuarios que tienen estas características, y luego está el otro protagonista o antagonista muchas veces, que es el coleccionista. También. Que es el que anda atrás la pista, que anda atrás la obra. Y que además están dispuestos a cosas tremendas, ¿no? Y hay coleccionistas de objetos muy particulares, de antigüedades, de joyas, de libros, de muebles. Hay un montón de muebles. Es un universo además casi insondable, ¿no? Yo creo que sí tenemos algo, hay que... No. Bueno, lo que seguimos pensando es si tenemos o no, vámonos al Versus. A ver, empieza tú, pues. Yo traigo un librote. Pues lo que pasa es que sí es un librote, porque mira que para vencer sí. este es de los más gordos de Arturo. Como y además como un kilo, hace, a ver, abre la tipo. No, mira. Sí, está más, mira, lo abrí justo está en más la cuarta generosa. parada. Es como un kilo, traigo un kilo de libro. Bueno, dale, pues. El Jilguero de Donna Tartt, un libro que se volvió súper famoso porque ganó el Pulitzer en 2014. Y por la peli. Y por la peli que llegó después. Nicole Kidman.
¿En serio? Yo no vi la peli, ¿o sí la vi? La vimos juntos, Okay. Jorge Alberto. Bueno, acá en el Jilguero lo que pasa es que Theo Decker va con su mamá al Met de Nueva York, que ahí andan paseándose porque la mamá es historiadora del arte, y de pronto están en la sala donde está el Jilguero, el cuadrito Y él es el actor de esta serie que nos gusta, japonesa. La serie. Bueno, gringa, pero de los yakuzas. Ajá. El que es periodista. Ya sé quién, pero no tengo idea cómo se llama. Y están en el Met de Nueva York y están súper contentos en el Met de Nueva York, y de pronto hay una explosión, hay un atentado y hay un caos, muere gente, se derrumban paredes, y Theo se queda con el cuadrito del Jilguero, que es un cuadrito muy chiquito, que además está muy bien descrito. En la portada nada más viene un cachito, es muy triste. Sí. No, se queda con él. Y después, después pasan 800 páginas, ¿no? Sí pesa. Entre esas 800 páginas se muda, lo adopta la familia de un amigo suyo, luego conoce a un anticuario, que es aquí donde entra en el mundo del arte y de los muebles, a Hobby el anticuario, y luego se va a Las Vegas, tiene un amigo, Boris, que es pésima influencia, y empiezan a pasar cosas raras alrededor del cuadro. Todo tiene que ver con el cuadro. Entre que lo pierde, lo recupera, lo consigue, tiene la idea de venderlo, Hobby se entera, y la vida de Theo Decker, que es destruida por la explosión, porque muere su mamá, eso viene en las primeras páginas. Sí. Luego recobra un sentido a partir de este cuadrito, que además es un cuadro chiquito, El Jilguero, de Carol Fabricius o Fabritius. Eso sí lo apunté porque me iba a olvidar. Entonces es una novela súper poderosa, es una novela muy larga, no solo en extensión, sino que pasan muchos años que además están narrados muy meticulosamente. Yo creo que Donna Tartt es de esta escuela de narradores gringos contemporáneos, ella, Franzen, incluso Ford, que tienen un estilo muy similar en el asunto de cómo se construye el presente y luego se hacen los saltos al pasado y se van moviendo, ¿no? Sonaría casi un estilo hiperperiodístico, ¿no? De vamos a mostrarlo todo. Salvo por la extensión. No, por eso hiper. Por eso el hiper, claro. ¿no? Pero sí, esta novela aquí tiene 1000 y tantas páginas. Tiene, antes de los agradecimientos, 1143 páginas, lo que está muy bien, porque así usted se entretiene un muy buen rato con una novela muy entretenida. A mí me parece que 500 páginas es la perfección, como ocurre con el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, que además seguimos muy cerquita del Día del Libro, y este es un libro para leer en ese mood, con esa buena ondita de andar regalando rosas y libros. El Club Dumas, sin duda. Yo creo que es uno de los libros más conocidos de Arturo, de la época, al menos de esa primera época, ¿no? En donde se empezó a convertir en el fenómeno que es ahora. Y aquí lo primerito que ocurre es que vamos a encontrar a un hombre ahorcado. ¿Esa es la de la película? Esta es la de la mala película de Johnny Depp. Pobrecito de Johnny Depp con una mala película. Pero no era Tiene varias. Bueno. Era de, sí. Polanski. No. O sí. Sí, Era de Polanski, pero pues varias personas dicen que es muy malita. Yo como veo a Depp y me buen pierdo. Director y buen actor, y salió un medio malita. Así pasa. Pero aquí lo primero que encontramos es a un ahorcado con el lazo de su bata de la pijama, o más bien como de dormir, con las manos amarradas adelante, y estamos entre, pues, se nos suicidó o se nos encontró con alguien que no quería que siguiera vivo. Y este hombre es Enrique Taillefer. Enrique Taillefer tenía el manuscrito de El vino de Anjou y quería saber si este manuscrito era un manuscrito real escrito por Alejandro Dumas Papa. Y entonces, entre los amigos, entre un conocido que es un experto en libros, es que se acercó a él para vendérselo y para saber qué es lo que pasaba con ese manuscrito. De esto nos vamos a enterar a partir de un personaje que se llama Lucas Corso, que es un mercenario del arte, es un mercenario de los libros. Él va a tener la misión, por un lado, de saber si este manuscrito, El vino de Anjou, es real o no es real, de Alejandro Dumas Papa. Y por otro lado, hay otro coleccionista que lo está buscando, que está buscando a Lucas Corso, porque es este mercenario del arte. Y digo mercenario del arte porque es capaz de hacer cualquier cosa, dicen que incluso ilegal, por conseguir lo que necesitan sus clientes. Y este hombre, Varo Borja, tiene el libro de Las Nueve Puertas. Las Nueve Puertas es un libro
que parece ser una invocación al diablo. Que así se llamaba la película, ¿no? La novena puerta. La novena puerta, ¿no? Y aquí, con este libro, lo que está intentando saber este otro coleccionista, Varo Borja, él tiene uno, pero sabe que existen otros dos. Quiere saber de ellos cuál es el original, porque claramente hay dos que no son originales, que son falsos, y quiere hacerse de él. Entonces, claro, todo suena muy bien. No estamos en puro spoiler. Todo suena muy bien, ¿no? Estoy antojando que tú ahí nada más leas la cuarta y quieres convencerlos de que te leíste leí el libro completo. Y entonces lo que tiene que ocurrir es que para que las 500 páginas sean perfectas y nos mantengan así al filito, es que por un lado Arturo Pérez Reverte empieza a mezclar a personajes de los Tres Mosqueteros y de Dumas con personajes que van apareciendo en la realidad en el libro, y lo segundo es que Lucas Corso empiece a correr peligro. Es decir, ya no es tan fácil ni tampoco tan inocuo andar buscando libritos antiguos, sino que ya se convierte en tema de córrele porque te agarran, córrele porque te me asesinan. Así anda Lucas Corso, dale que dale, y viendo quién demonios lo está persiguiendo y lo quiere matar. El jilguero, Team Jorge Alberto, hasta le sirve para hacer ejercicio. Sí, ahorita que se lo pasé. Sí. A mí me sirve para mis salidas. Eso. Bueno, pues así está el versus. Team Mayra, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes. Jorge Alberto, fuiste un gran competidor. Todavía no nos vayamos a la entrevista. Mejor cuéntales un poquito del libro. Vamos a Daniel Rodríguez platicar Barrón. con Daniel Rodríguez Barrón por el pretexto es Manual de Resurrección para Vagabundos y Profetas, que es una novela que empieza con aquí dice atrás, el feroz apuñalamiento de Guillermo el Gordo Mayo, pero no es es que ya no sé si es un apuñalamiento o no, porque tendríamos que ir al origen etimológico. Válgame. Le dan con un gancho para colgar reses, que no es un puñal, entonces es un enganchamiento al gordo Mayo, y eso hace que además el Gordo Mayo vivía en una comuna y medio hipiosa dirigida por un tal Lynch, y donde está desde hace 7 años Elsa Lobo. Elsa Lobo fue el antiguo amor de Meche Pastrana, nuestra detective, a la que llaman y le dicen: oye, vente a resolver el caso porque no queremos que se entere la policía, porque se van a meter a la comuna, y si se meten a la comuna se nos va a deshacer la comuna. Todo eso alrededor, además, de un cuadro que el Gordo Mayo tenía ahí enfrente. Y entonces ese es como el pretexto para entrar a la lectura de este manual de Resurrección para Vagabundos y Profetas, Ediciones del Lirio. Y de eso platicamos con Daniel. Vámonos a la entrevista. Pues estamos ni más ni menos que presentándoles a todos ustedes esta novela que se llama Manual de Resurrección para Vagabundos y Profetas, Ediciones del Lirio. Mayra, ¿no te aprendiste el título? No me lo aprendí. Era muy largo, era para eso, incluso lo escribí para eso. Pero voy a decir una cosa entre paréntesis, que a mí me gustan mucho estos juegos siempre con los títulos cuando llegas a la librería. Oiga, ¿tendrá el de los resurrectos profetas? Exacto. El manual de los... Y siempre los libreros saben. Ya se ofendió. No, mire, aquí está. Aquí está, no le pasó nada, no le pasó nada. Daniel Rodríguez Barrón con nosotros para hablar de este libro, de esta novela, que además, y me arranco, Jorge Alberto. Venga. Que además estamos el día de hoy en un programa que se llama Cuando los objetos cuentan historias. Literatura de anticuarios y antigüedades. Que aprovechamos el asuntito. Entonces, esto me ayuda para la primera pregunta, para saber si estamos hablando de una novela policíaca, de una novela de sectas, de una novela de anticuarios. ¡Qué padre! De todo. De una novela policíaca, digamos que la línea argumental, pero que a partir de ahí, pues mis personajes se suben como en este librero, pues a hablar de otras cosas, ¿no? Sobre el arte, sobre las comunas, sobre la posibilidad de libertad, sobre la posibilidad de si el arte aún puede incidir en la sociedad o es un asunto decorativo que ya no va más, ¿no? Entonces, es una novela policíaca, pero a partir de eso se desarrollan muchas otras cosas. Esa fue la primera pregunta, fue la pregunta que te detonó la novela, el tema del arte, de la utilidad, de la inutilidad. Sí, preguntarse si vale la pena o no seguir escribiendo novelas cuando hay campos de exterminio aquí al ladito o casi aquí al ladito. ¿Vale la pena o no vale la pena? Lo que hago, muy astutamente para no responder yo, es
crear una serie de personajes que responden un poco a esa pregunta de manera incluso a veces contradictoria. No todos están de acuerdo, no todos dicen lo mismo. Hay épocas a lo largo del siglo XX mexicano, entonces pues no todos van a opinar lo mismo, los de los 60 no van a opinar lo de los 30, etcétera, etcétera. Ahora, si pensamos en estos diferentes géneros o incluso temáticas, ¿no? Porque a veces acá en la tertulia solemos llevar cada uno de los programas en una temática específica. Ya había mencionado Mayra, policíaca, anticuarios, sectas o incluso no sectas, ¿no? Porque hay como una variante de las sectas y demás. Sí hay un elemento común que tiene que ver en cualquiera de estos escenarios con la decadencia, ¿no? De pronto tienes a una detective medio decadente después de que le pasó algo en el pasado que no diremos ahorita. Tenemos a un anticuario muerto que también estaba en un periodo medio decadente, habrá que ver que no. Si no, tenemos al padre enfermo, que claro, finalmente es otra de las formas de la decadencia. ¿Por qué entrar como con estos elementos en común que luego contrastarán con otros, pues? Tú lo sabrás mejor que nadie, porque es un momento álgido en la vida de los personajes que hace que te arriesgues a cualquier otra cosa. Cosas que no harías en tu momento de más felicidad, de gloria, de yo que te acaban de dar un premio, pues a lo mejor no atentarías contra la vida de los demás y a lo mejor ni siquiera contra la propia, pero en un momento de decadencia, de ruindad, pues a lo mejor harías unas cosas un poco más extremas. Necesitas llevar a los personajes hasta ese límite para que cumplan con el propósito de la novela. No iba a hacer yo esta pregunta, pero hablando de... no, o sea, si no está en el guión... No, es que en el asunto que dices de las cosas extremas, hay algunos muertitos en la novela. Eres súper violento, o sea, un balazo ya. O sea, digo, un venenito en la oreja, así como a la Shakespeare. No, aquí un gancho para matar reses, Pero mira... Es que hay que ver qué recursos tiene cada quien. Exacto. Además era el gordo mayo. No creo que sea fácil matar a un gordo en serio. Sí, no gordo como yo. Sino gordo. Y aparte, ese recurso, por ejemplo, lo voy utilizando a lo largo de la novela. Hay un matadero de reses en la página 205 y luego la mujer, la policía, se pregunta cuando está en el hospital si esto no es un matadero de reses donde están saliendo y entrando unos vivos y otros y luego saliendo muertos, ¿no? Es decir, el asunto de las reses y de la matanza indiscriminada de personas está a lo largo de todo. Iba a hablar de la otra muerta, pero eso sí es spoiler, entonces todavía no. Spoiler, pero sí es violento. Pura invitación y antojo aquí. Antojo, sí, exacto. Nada de spoilers. Y para antojarles, que nos platique Daniel cómo construyó la exuberancia de estos personajes, tanto los del presente como en el pasado, tienen sus atributos curiosos. Exoticones. Bueno, lo que yo quería era que, en términos narrativos, era contar una novela a través de cuentos, que no es ninguna novedad, que el Quijote está escrito así, que las Mil y una Noches están escritas así, que el manuscrito encontrado en Zaragoza que además adoro esa novela, está escrita así, ¿no? Y que además se puede alargar al infinito, pues conoces otro personaje y te dice, pues te voy a contar un cuento, pues te voy a contar un cuento. Aquí lo que quería es que además de que ocurriera esa situación de te voy a contar un cuento, ese cuento estuviera ubicado en un momento específico de la historia en México, ¿no? En los años 30, en los años 40, donde estaban ocurriendo ciertas cosas y entonces los personajes se dan vuelo a través de eso, ¿no? Y entonces los podía hacer, otra vez, extremos, porque estaba ocurriendo el 68, porque por ejemplo sale en la generación de la ruptura, Salvador Elizondo, García Ponce, y entonces qué mejor que ponerlos a hablar. Yo no soy el culpable de lo que digan. Ellos pueden decir cualquier cosa y les crees porque son García Ponce y Salvador Elizondo. Ahora vas a decir que García Ponce y Salvador Elizondo son exoticones y Lynch, ¿no? O sea, Lynch to Lynch, no el mismo Lynch. Sí, el otro Lynch también lo suyo, sí, ¿no? Sí. Dije, en el nombre lleva un poco de penitencia. La penitencia, exacto, sí. Entonces, bueno, trato de que hablen de cosas que les interesaban y de cosas que ya eran extremas en su momento, ¿no? García Ponce decía, la lectura es un peligro. Bueno, está de acuerdo con lo que yo voy narrando, de si el arte es un peligro o no es un peligro. Cuando llegó García Ponce, bueno, pues dice, es que después de leer una novela no sabes con cuánta gente te has acostado. Y pues me encantó. Dije, perfecto. Bueno, y hablando del pasado, a ver, en el presente tenemos una comuna
que no es tan hippie, pero parece que sí. Ajá. Tenemos una comuna, y en el pasado, en la época, bueno, no en una época anterior a las otras comunas, a las primeras, hay logias, hay anarquistas, ya, o sea, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y además tu comuna en el presente está dentro de un pueblito, es decir, tienes un doble universo cerrado que funciona muy bien para el policíaco. Sí, es una comuna no de hippies, porque encima son académicos y de la UNAM. Claro. Híjole. Yo vengo ahorita porque estamos grabando, ustedes saben, una sorpresa, vengo ahorita de la fiesta del libro y la rosa y entiendo perfecto. Eso. Bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y entiendo perfecto. Ahorita me crucé con todo. Exacto. Tú mataste al gordo. Entonces, no son tan hippies porque en realidad son académicos y además académicos de una cosa muy especial como es esto, que es de arte, ¿no? Es de estéticas de la UNAM y entonces saben específicamente sobre el jilguero y cómo eran los ojos y qué pasaba con los cuadros de Rivera. Entonces, por eso quizás no son tan hippiosos. Pero luego sí hubieron comunas en el siglo XIX de anarquistas. Emilio Dreyfus, que es uno de los protagonistas, es un protagonista real, es un hombre real que estuvo en México, se sabe bien poquito, lo cual eso me gusta mucho, es muy bueno para la novela, no tan bueno para un historiador, pero para un novelista es como Oferte. Feliz cumpleaños. Y era un anarquista que ayudó al anarcosindicalismo en México. Entonces yo podía hacer que hiciera lo que fuera. Y lo que hace es una comuna muy al estilo del Monte Verita, donde había intelectuales, donde estaban Gese, donde estaban... Y sucede aquí en México. Me invento efectivamente un pueblo, San Dionisio Xipetotec, para reunirlos. Que suena a la zona, ¿eh? Que suena bien, ¿no? Sí, Suena que existe. Ahí al lado de Xicalco y de... Exacto, ¿no? sí. Y se reúnen para hablar sobre arte y anarquismo, ¿no? Y ella tenía que ser ella. O sea, ella tenía que ser la ella. detective. El detective tenía que ser la detective. Sí, y eso es algo que he estado trabajando en todas mis novelas. La protagonista es una mujer. Porque no sé, me gustan, me interesa armar esos personajes. Me quedé con la idea, si quieres machista literaria, de que si creas un gran personaje femenino, ya casi ya la hiciste, y ahí está Tolstoy y todos para comprobarlo, Capote, en fin. Alrededor tuyo hay muchas mujeres en crianza, es decir, desde que fuiste niño, porque hay que tener un súper oído. Los autores que crean buenos personajes femeninos es que escucharon a las tías, a las primas, a la hermana, a la mamá, te maltrataron lo suficiente. Me voy, en este momento me voy porque eso es muy íntimo. No, fíjate que no lo había pensado, pero mi abuela me crió durante mucho tiempo. No me fui de casa de mi abuela hasta que ya era demasiado mayor para seguir estando en casa de la abuela. Cuando ya no era correcto. Es decir, como 30, 32. No es cierto, 7, 8. Bienios. Sí. Claro. Entonces, la verdad es que conviví muy cerca con la abuela y con su idea de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, sí, fíjate que hay una razón específica. Y la otra razón, la otra cuestión que te quería preguntar, porque además se nota a lo largo de la novela y varias veces recurres a ello desde diferentes perspectivas, cosa que se vuelve muy interesante, es al asunto pictórico. Hay un montón de personajes que de pronto se enfrentan a una pintura y cada uno de esos personajes, como sucede, ve la pintura diferente, pero desde el que llega y la ve, ay, mira, hasta el que da una explicación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta eso. Es decir, todos los personajes ven la misma pintura, esta supuesta pintura perdida de Rivera, que obviamente es ficción, y unos alucinan. ¿Cómo? ¿En serio es ficción? Como el pueblito. O sea, como la que pegué ahí, bueno. Entonces no sabían lo de Rulfo. Todos están muertos. Todos están muertos. No. De eso ya hablamos. Ok. Sí. Es nuestra primera novela de zombies en la historia de la literatura. Entonces todos hablan de esa pintura, pero efectivamente, pues cada uno no ve más que lo que es. Cuando ves una pintura, sobre todo si es en términos abstractos, pues dices, pues significa esto, y cada uno va a tener sus razones para hacerlo. Eso me daba la oportunidad, ya literariamente hablando, pues de jugar con los personajes, ¿no? Uno es muy sangrón y te dicen, no, es que está pintada de esta manera, en esta época. Otros dicen, yo no veo nada. Otros dicen, pues hasta me vi, creo que
estoy por allí, ¿no? Claro. Y ya hay un juego de temporalidades que además se multiplica, ¿no? Porque podríamos decir el ahorita del asesinato del gordo, muy gordo, y el pasado de los anarquistas, de Rivera, etc. Pero además aquí también hay un montón de el pasado de Meche con Elsa, el pasado de Meche con Lynch, el pasado, y luego Lynch cuenta también estas otras historias que ya mencionabas, ¿no? Entonces como que la temporalidad es una temporalidad que crece hacia todos lados. Por eso quizás me gustaría creer, cuando le preguntan al propio Rivera en esta ficción, ¿qué es lo que hay allí? Y él lo que dice es, le preguntan algo sobre el espacio. Y él dice, es que ni siquiera es el espacio, es el tiempo. Es solo el tiempo. Entonces, pues solo transcurre. Los personajes pueden ir y venir en la ficción, porque en realidad solo hay memoria. Una de las cosas que me pregunto mucho en la novela y que los personajes se preguntan en la novela es, solo nos queda un relato que contar. O sea, al final no tenemos más que un relato que contar. Entonces, qué bueno que viniste, porque te cuento mi historia, que no es más que un cuento. Ya va otro personaje, qué bueno que me estás preguntando, porque esa historia la tenía guardada para alguien que realmente quisiera saberla, y le cuento un cuento, ¿no? Y al final es eso, todos tenemos creo, no más que una historia que contar, ¿no? A veces la repetimos bien, a veces le hacemos cambios, a veces la embellecemos, a veces ya ni nos acordamos y la inventamos, pero no tenemos otra cosa. Yo quiero preguntarte qué te interesa del género policíaco, el género negro, qué te llama la atención de la relojería de construir una novela así, porque tiene su juego que tiene que ser jugado con precisión, porque si no falla, ¿no? Sí, de la novela negra me parece que es un género imprescindible para la época que estamos viviendo. Es nuestra única venganza social contra todo lo que nos ocurre en México y en el mundo, para no ensañarnos con lo que ocurre solamente aquí. Están un chorro de escritores de novela negra, porque lo que está sucediendo y que es imposible investigarlo y que es imposible relatarlo, pues bueno, al menos hay una suerte de consuelo en saber que hay una policía en una ficción que sí está buscando el cuerpo de alguien, que sí está buscando justicia, que sí investiga la muerte de alguien, ¿no? Quizás por eso las leemos, porque creemos que en alguna parte del mundo, de la vida, de la ficción, se resuelva un crimen, carajo, por Dios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me interesa de la novela policíaca. Y la estructura, pues eso tú lo sabes bien, es lo bonito. Ahí es donde uno realmente dice, a ver, vamos a hacer un mapita y vamos a jugar a que empieza en A, pero luego se salta la Z, pero luego se salta la X. Nunca va a ir. Sin olvidar que se saltó a la Z, porque si sí. más adelante ya te olvidaste de ese salto. Exacto. Fíjate que empecé escribiendo teatro y estudié teatro durante mucho tiempo, dramaturgia, no teatro, porque nunca quise ser actor ni nada por el estilo, dramaturgia. Y los dramaturgos hacen escaleta. Supongo que los escritores normales también, pero bueno, estos me ponían así, era la escaleta, era lo principal. Si no había escaleta, no había obra de teatro. ¿Qué pasa en el primer acto? ¿Qué pasa en el segundo? Exacto. Y luego, más chiquito, ¿qué pasa en cada escena? Luego, si la escena es para arriba o es para abajo, si tenemos puntos álgidos, si tenemos puntos para abajo, ahí está. Y entonces yo hago mi escaleta y digo, esto pasa en este... Y entonces lo tengo más o menos controlado. Más o menos, porque cuando la metí a la beca del sistema, era García Ponce y Salvador Elizondo investigando un crimen. Y eso quedó en un capítulo y todo lo demás no tiene nada que ver con ellos. Señores del sistema. Pero sí la publiqué. ¿Sí sale Salvador Elizondo? Sí salió. Ups, creo que metí la pata. En realidad sale Salvador Novo, pero bueno. Exacto. Bueno, alguien tenía que morir. Daniel, aquí en La Tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lector, ¿qué manías tienes? Yo creo que una sola, el lápiz en mano. Yo necesito subrayar, apuntar, tachar. ¿Lápiz? Siempre. Ok. Lápiz. Esto no me gustó, esto por qué, me peleo con los libros. Así, un día traeré uno y verán cómo está tachado, comentado en las orillas. La roja y la mujer. Exacto. Apuñalamiento del gordo Mayo, pero con lápiz. Con lápiz, exacto. Yo creo que yo no puedo leer sin un lápiz. Si no lo traigo y si voy en un transporte,
pues mejor digo, luego porque se me va a ir la frase que quiero, Claro. se me va a ir lo que quiero decir, lo que quiero apuntar, y no tiene caso, me voy a perder. Sugerencia, si usted está cerca de Daniel y él está leyendo un libro malo, no se le acerque No se le porque... Porque normalmente le saca punta. Afiladito. Afilado Claro, o claro. punta chatita. Miren Tiene que, que ser un arma, quieras o no. miren que esta temporada, no sé por qué. Puro psicópata. No, bueno, también desde ¿A quién estuvo desde el antes? conductor, pero no. Hemos hablado mucho en contraste. O sea, hemos Ajá. tenido muchos defensores, al menos un par de defensores, de no tocar el libro. Y de no algunos de marcar. hacerlo con lápiz porque se puede borrar. Porque se puede no, borrar. Ah, por- claro. Esta temporada Sí, sí, ese sí. ha sido Bueno. un tema. Por ejemplo, si tú me prestas un libro y ya está subrayado, en este rollo psicópata, no lo quiero. Pues es como ponerme los calzones de alguien. Ay, de pero. la gente. Pero. Bueno, hay quien disfruta de eso. Bueno, claro, pero, tienes razón. Bueno, me equivoqué. Aquí no se juzga a nadie. Pero también es bien. O sea, yo cuando leía en la biblioteca los que estaban, Ahí a uno mí me veía que hay encantaba cada también cosa. ver que había. Y a veces sí decía, este güey, porque subrayo esto. Exacto. El subrayador era buenas tardes. Ajá. Ajá. Ah, joder. Pero eso también tiene su encanto. O sea, Bueno, estás entablando. puedes hablar mal de los demás, sí. Ahora, estás entablando. Esa conversación puede ser como nos pasa en la vida real, una conversión interesante o una O muy mala, conversación eso no. muy mala. Así Entonces, es, así pero tiene su parte Y interesante. hablar mal de los demás siempre se puede. Siempre, No obvio. necesitas leer subrayados. sí. Última pregunta para Daniel. Recomiéndanos un libro o dos o tres. O sea, los que ahorita. Mira, yo sé que lo tienen aquí por alguna razón, que no Porque sé es de cuál, anticuarios. porque es de anticuarios. No, Pero- no, Tim Mayra, no le hagan caso, no le hagan caso. Ah, no. No le No, hagan sí, sigue, caso, sigue, no No, le bueno, hagan caso. sigue. Pero No le no, hagan pero caso, no, no pero le ¿sabes hagan qué? caso. No el jilguero, la otra, la anterior. Ah, ese no está, ese no porque está. porque es una novela de campus. A mí me gusta, del jilguero. pensar que esta es una novela de campus, la del secreto. La del Ajá, secreto. la del secreto. Me gusta creer que es una novela de campus, que no suelen ser muy populares en nuestras regiones, no sé por qué, quizás porque no llegamos nunca ni a la universidad, pero es una novela de campus, aparece la UNAM, aparecen maestros de la UNAM, alumnos de la UNAM, aparecen las islas de la UNAM Eso me gusta en mucho. un capitulito. Entonces a mí me gustaría creer que el secreto de Donna Tartt, cuando lo leí, me impactó lo suficiente como para querer yo también matar a alguien en un campus. ¿Cómo se llama las novelas que te gustan, del escritor que te gusta, de novela negra? De esa que está arriba. ¿Argentino? ¿Cubano? Argentino. Que también son en un campus, pero en Estados Unidos. Guillermo sí, Martínez. Guillermo Martínez, que son en Oxford. Ajá. Tiene los mira. crímenes de Es Oxford. que por si no qué las has padre. leído, esas, No las por el conozco. género y porque es de campus y él te encanta. Los crímenes de Oxford, que luego hicieron película también de ella. Ah, qué chido. Y tiene unos de los crímenes de Alicia, con el pretexto de Alicia. Ah, mira. Ahí va esa recomendación. Sí tenemos ejemplos. Piglia, la última, que es el viaje de ida, es en un campus también en Estados Unidos. Y si mucho me apuras, Bolaño, Sí. el campus también aquí en la UNAM, ahí está una de, creo que es, no me acuerdo cuál es la de todas, pero tiene novelas de campus. Pero no son frecuentes en nuestra novela. vida. Empezamos diciendo que si sectas, que si anticuarios, que si Y termina siendo policíaca, novela de campus. Y termina siendo una novela de campus. Para que vea todo lo que puede ocurrir en una entrevista aquí en la tertulia. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gracias, me parece gracias. fenomenal. Gracias. Eso, qué bueno. Aquí está, llévelo y vamos a lo que sigue. Ahí estuvo, pues ya ve ustedes, muy, muy didáctica, ¿verdad? La novela. Sí, viendo cómo se vuelve uno hippie, protege su comuna, viendo también pues, que tiene uno a la mano. Ya no pensemos en los objetos valiosos que tenemos en casa, sino que tenemos que nos Espíritu, pueda ¿no? servir. No, hombre, que Ah. nos pueda servir para matar a alguien si hace falta. O sea, no, a ver, pues uno nunca. O sea, los cuchillos Dios de la quiera cocina que ni no. filo tienen. Los de la nuestra. Ni ¿No filo. serán antigüedades? No. Bueno, pues entonces los invitamos a leer esta novela que además en la charla con Daniel, que tiene una vozota, la charla con Daniel salió un montón de temas, salieron Un muchos. montón de temas para estar Tiene reflexionando. harta cosa la novela, así que muy interesante. Me gustó mucho la respuesta que dio sobre la novela negra. ¿Por qué se escribe novela? Sobre el negra, no? consuelo Sí, que sí, puede sí, dar sí. la novela. O sea, nunca pensé en la novela negra como un Consuelo. Pero bueno, ahí Vámonos a está. los spoilers. ¿A cuántos? A uno. Ah, bueno, vamos. ¿Y lo trajiste? No.
Lo trajiste. No. Pero lo peor, no, les voy a decir una cosa. Lo Lo peor con perdiste. Tertulios, yo no lo perdí. Lo peor con Tertulios es que o sea, no es que no haya traído el libro Jorge Alberto Budeño, responsable de traer los libros, sino que no está en la casa. No encontramos ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Estoy muy conflictuada. Y yo creo que lo hemos tenido en 2 ediciones diferentes. Y yo creo que y yo recuerdo de haber tenido ya esta conversación, no frente a cámaras, Jorge Alberto, de dónde demonios está ese libro. No lo vemos. Mataste. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. El spoiler es que todos se quedan ciegos. No, ¿verdad? De hecho, no. De hecho, no. No, De hecho, no. no. A ver, la novela empieza con que un sujeto que iba manejando por la autopista se queda ciego, se para, empieza el caos vial. Ciego y entonces, con una ceguera blanca. blanca. Llega la gente, lo ayuda, lo mandan al doctor, cuando todavía no pasa nada, y luego Cuando el doctor todavía ve. todo el mundo se empieza a quedar ciego, salvo La mujer del doctor. la mujer del médico, ¿no? La mujer del médico, claro, así es porque, como está. porque además recordemos en esta novela de Saramago, nadie tiene nombre, ¿no? Todos los nombres son por funciones, como sucede en varias de sus novelas. Sí, sí. No en todas, pero en varias, porque mi novela favorita es protagonizada por Blimunda. Yo sé cuál es su Sitteluns. novela favorita, que a mí me encanta De Saramago, también, de Saramago. que es Memorial del Convento. Sí, de José Saramago. Saramago. Sí, sí, Bueno, de Saramago. Pero en esta, entonces, el asunto es que de pronto se tiene una ciudad paralizada por la ceguera, una ciudad que queda cercada, que queda en estado de sitio. Ciudad que tampoco se define, tiene No, nombre, nada, ubicación, nada. nada. Y nada. todos van a parar a una suerte de hospital, ¿no? Y ahí empiezan a formarse bandas, necesariamente, ¿no? Entonces, la mujer del médico, el médico y sus cuates están en un ala, pero luego empieza a haber violencia. Y aquí lo interesante... ¿Y por qué se desata la violencia, Jorge Alberto? Pues porque se necesita comida, porque se necesita agua, porque se necesitan servicios y por un asunto territorial. Lo interesante es que la mujer del médico sí ve, Ella y pese sí a ve. ello, bueno, a ver, lo primero, es Y una le toca ver estrategia, cosas horribles. es una estrategia narrativa súper interesante, ¿no? Porque si no, Saramago hubiera sido capaz de poner un narrador ciego y entonces sí nos metemos un problemón mayúsculo. Él. Él. Saramago, nosotros como sea íbamos leyendo. Saramago ya se... Bueno, sí, pero ella ve. Y pese a que ella ve, no es capaz, con esa ventaja que tiene, de vencer a los otros. Entonces, sí le toca ver cosas terribles, pero también le toca padecer cosas terribles, ¿no? Tanto que acaban yéndose, acaban huyendo. Ella no confiesa que ve. No, en ningún momento. No debe confesar que ve y sabemos y nos lo dice, sabemos porque la novela nos lo dice, que no debe confesar y hay un momento en el que nosotros sabemos que no debe confesar porque sería ponerla en el mayor riesgo. En el mayor riesgo Si posible. todas las bandas que se están separando y que están enfrentándose saben que alguien tiene ese recurso y se convierte entonces en sí misma en un recurso, Sí. es explotarla hasta la muerte prácticamente. Sí. Entonces, bueno, lo que hace es guiarlos por la ciudad, presuntamente es una caminata de ciegos, hasta que llegan a la residencia del médico y ya ahí de pronto están todos juntos, ¿no? Y más o menos van consiguiendo forma de sobrevivir porque es una supervivencia complicada, no solo por la ceguera, que ya es grave, sino por la falta de recursos, que también se vuelve muy, muy, muy complicada. Y al final, que es la parte que nos gusta del spoiler, de pronto todos empiezan a recuperar la vista, la mujer del médico De la cierra... nada. Ajá, de la nada. Así Así como como- se fue, Ay, llegó, exacto. ¿no? La mujer del médico O así baja, como llegó, se fue. La baja ceguera los blanca. ojos y luego los alza para ver hacia... Dice, pues ahora ya me toca a mí, ¿no? Y no. Y no. Pero la escena en la iglesia es muy buena. La escena es muy buena. Hay escenas súper poderosas. La escena en la iglesia es muy buena porque... Ya te tú acordás, cuéntala, ya se acordó, cuéntala, ya cuéntala, se acordó. cuéntala. No la voy a contar. ¿Por qué estamos en puro spoiler? No importa, pero esa sí es muy... es que esa no es spoiler, esa sí es arruinarla. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces, Está bien. cuando ustedes lleguen a la escena de la iglesia, me escriben en privado y chateamos. Bueno, me parece muy bien. También hay película que si no me equivoco,
tiene como protagonista a Gael García Bernal, creo, estoy casi ¿Técnico? segura. Pues el protagonista debería ser mujer. Bueno, como protagonista, es que no me acuerdo quién era ella. Yo O no sea, la me vi. acuerdo como actor de la peli, de Ensayo sobre la ceguera, me acuerdo de Yo los ya cientos. volví a decir, yo no la vi, seguro Mayra dice, ¿la vimos juntos? No, esa sí no la ¿verdad? vimos, esa sí no la vimos. Eso. Ensayo sobre la ceguera, José Saramago, por ahí hay otros que también, hay uno que ya también es spoiler en sí mismo, así como crónica, que es el de El Evangelio según Jesucristo. Bueno, mazo, porque sí le cambió varias cositas. Pero ahí está Saramago. Pero sí se muere al final. Hay que leer a Saramago. Hay que leer a Saramago y hay que leer de ciencia y hay que aprender de ciencia porque, híjole, este momento que estamos viviendo actualmente con las fake news y con todo, créame que se está convirtiendo en algo fundamental, en algo esencial, en algo muy importante, acercarnos a los libros de ciencia y agradecer a los divulgadores que están haciendo esa chamba por todos nosotros. Así que vamos a divulgarla. Tampoco lo traje. No, eres una vergüenza. Eres una verdadera... A ver si en el último programa de la temporada logramos tener Todos los libros, libros físicamente. de todas las tertulias. No, hombre, me consuelo con los del programa. El libro se llama Entiende la tecnología de Nate Gentile, supongo que se pronuncia así. Y es un libro, es un libro sobre tecnología y uno de pronto podría decir, ay, no vaya a ser un manual súper simple de qué es un bit, qué es un byte, qué es... y sí lo es un poquito, en algunas partes hay explicaciones muy, muy, muy simples, pero de pronto hay explicaciones muy complejas y esas son las que me interesan sobre todo en ese libro, explicaciones sobre cómo funciona ChatGPT, por ejemplo. Creo que es de las mejores explicaciones que he leído de su funcionamiento, de cómo se llevan a cabo todos estos procesos para poder decodificar lo que llamamos lenguaje natural y entender qué es lo que está sucediendo. Hay una explicación muy clara de cómo funciona Bitcoin, por ejemplo, que también es algo que normalmente nos queda lejos y hay un montón de mitos y un montón de cuestiones erradas que no funcionan acerca del Bitcoin y acá lo explica bien, pero también hay partes anecdóticas, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas, Mayra, las primeras veces que transferíamos archivos súper pesados. No, era mi época. Después de la época de los torrents en que bajábamos música de diferentes fuentes que tenían que ver con Nasdaq y con cosas así, el antecedente de WeTransfer era una plataforma que se llamaba Mega Upload, ¿no? Upload. Y todo el mundo metía cosas ahí para que bajara todo el mundo lo que quisiera y evidentemente había un problema de piratería masivo y justo por ese problema le cayeron al creador de la plataforma. Que ya no hay problema de piratería masivo. Ya eso desapareció. Cada vez es peor, pero bueno. Y entonces el funcionamiento de estas cosas, el funcionamiento de la inteligencia artificial, el funcionamiento de cuestiones que pasan día con día en relación solo a la computadora o a los sistemas computacionales, porque de pronto uno dice tecnología y también hay tecnología de edición genética, ¿no? Pues esto es solo sobre asuntos computacionales como... Hay, por ejemplo, ejemplos prácticos de lo que hace un hacker para entrar. Y yo digo que está ahí. Qué bueno que vengan las instrucciones. No, pero de cómo le hacían ahora ya los sistemas son un poco más robustos y ya no se puede entrar ahí, pero cómo le hacía un hacker, cómo le hacía un cracker, como esas cosas creo que están muy bien explicadas por Nate Gentile. Entonces, Entiende la tecnología, creo que es un libro que más allá de esas partes en donde sí está muy basiquito, las otras se vuelven bastante interesantes. Bueno, que además lo básico en un libro de divulgación siempre ayuda a que conforme uno va entrando a lo más denso y lo más duro, pues ya uno también va aprendiéndole y se va sintiendo más cómodo en lo que se va desarrollando a lo largo de los libros. Ok, ahí está, ya me lo anoté. Y ha sido variadito. Ya está. Vamos ahora a ver qué demonios estamos leyendo, pero ustedes también díganos qué están leyendo. Ahí en el chat pónganlo y estaremos comentando con ustedes más adelante.
A ver, ¿qué estás leyendo? No, pues el jilguero de Donna Tartt todavía no lo acabo, llevo 3 Lleva años. la cuarta de Forros, que ya la tiene muy leída, ya se la sabe de memoria. Estoy leyendo una novela que me había entusiasmado muchísimo desde que tú me la platicaste y luego me la platicó él, que se llama Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann, que es una es una biografía ficcionalizada o una biografía novelada de María Moliner. María Moliner. Novelada y no velada. Ajá, de María Moliner, que es esta mujer que un día estaba medio aburridona, no sabía qué hacer. Estaba medio aburridona porque había llegado a un puesto muy alto de bibliotecaria y por la guerra y por el franquismo la degradaron. Entonces se aburría un poco sobre lo que tenía que hacer y entonces dijo, pues ¿qué hago? Pues voy a hacer un diccionario. Y se avienta un diccionario, el diccionario del uso del español. El mejor diccionario que existe de español, el María Moliner. El María Moliner, que la primera edición tenía 80,000 entradas. El de la RAE tenía 40,000. A mano, lo hizo a mano. Y además refutando muchas de las definiciones de la RAE. Refutándolas en el sentido de que o no estaban completas, o no eran muy claras, o eran recurrentes. Esta palabra significa este, y esta significa este, y esta significa esta, que significa esta, ¿no? Y entonces uno no llegaba a ninguna definición ni a ninguna comprensión del asunto. Y entonces, ¿cómo hizo todo este proceso? Cuando salió su diccionario, además fue un bestseller, o sea, es un diccionario. Además, nada más vendían el primer tomo. El primer tomo. Porque el segundo todavía... Que son 2 tomos así, ¿no? El de la A a la G. Ay, y lo hubiéramos traído. Lo hubiéramos traído. A mí, sí. Creo que aquí hay un tomo AG, sin embargo, en algún lugar. De María Moliner. Nada más un AG. Y después, el asunto de que no la aceptaron en la RAE. No tuvo a la mayor en la Real Academia de la Lengua. ¿Por qué no tuvo Jorge Alberto? Porque era mujer. ¿Y la primera mujer cuándo fue? ¿Te acuerdas? Porque un par de años después, evidente. Un par de años después de que ella... De que ella no. ¿De que ella muriera o seguía viva? No, seguía viva. ¿Ella viva. seguía viva? Sí. O sea, pusieron a una mujer en la Real Academia. Ella ya no quiso, no, es que para entrar a la Real Academia lo postulan a uno y entonces ese uno le tiene que mandar una carta a todos los señores. Y ella dijo, váyanse al diablo. Dijo, a mí no me vuelven a postular. Y además parece que el que más se opuso a que entrara fue Cela, Camilo José Cela. Es que Camilo José Cela era mala persona. Hay que leerlo porque, bueno, La Colmena, pero era mala persona. De Reposo. Pero hay que... Y se Reposo. llama Hasta que empieza a brillar porque le preguntaban a María, ¿y cómo haces para saber el significado de una palabra? ¿Qué es lo que escribes en la tarjetita? Lo escribía a mano. Todo a mano. Y entonces ponía tertulia y se le quedaba viendo hasta que empezara a brillar. La palabra. No. Preciosa la novela. Andrés, y es precioso el asunto. ¿Y cómo escribe Andrés? Escribe precioso. Sí. Tiene una prosa tan de poeta, porque él es poeta, que se nota mucho. Entonces, eso estoy leyendo, Tim Jorge Alberto. También, pues. Yo estoy leyendo una novela a la que me acerqué muy escéptica, pero ahora voy a decir por qué, que se llama La muy catastrófica visita al zoo. Porque, bueno, pues ni modo, es que, pues sí, ni modo. ¿Cómo se llama en inglés? Pero bueno, el zoológico, es que él escribe en francés original. Sí. Joël Dicker. ¿Por qué? Porque al principio pensé que sí era una novela para niños, y él ha dicho que es una novela para niños de 7, creo que dice, hasta 99 o algo así. Y me gustaba mucho la explicación que él estaba dando constantemente, que él decía, es una novela para que se lea en familia. Una de las cosas que más me gusta cuando la gente se acerca a mí es que me dice, es que yo leí el libro y luego se lo pasé a mi mamá y que quiere que eso ocurra con este libro. Y este libro empieza tiene una narradora que es Josephine, que es una niña pequeña, que al inicio de la novela está metida en problemas. Sus papás la van a castigar por el desastre que ocurrió en el zoológico, que no sabemos cuál es. Y entonces la niña, toda la novela, lo que estamos leyendo es la explicación que ella le da a los papás de cómo se llegó al desastre del zoológico. Pero lo que hace es contar la historia de los desastres anteriores, porque hubo muchos que llevaron que fueron sucediendo hasta que se llegó al gran desastre del zoológico. Pero esta niña sabemos que es una niña especial. Junto con sus amigos tienen todos alguna característica. Uno de sus amigos no habla, otro de sus amigos es obsesivo y entonces sabe un montón de cosas.
otro de sus amigos es hipocondriaco, entonces siempre está con el miedo de tener algún contagio, y así, son niños especiales y estudian en una escuela especial, pero todo esto está visto a través de los ojos de una niña. Entonces, como lo cuenta Joel Dicker a través de Josephine, cómo ellos se sienten especiales, nosotros como adultos sabemos que son niños que tienen alguna discapacidad o no sé, y entonces están en un cole. Ahora les cuento el arranque y ahí se los dejo. El arranque entonces del primer desastre es que se tapan las tuberías del colegio especial y entonces se tiene que entrar en un proceso de remodelación muy fuerte, y entonces los tienen que pasar mientras tanto, su colegio era muy chiquitito, al colegio de niños normales. Okay. Entonces, ¿cuál va a ser el desastre cuando estos niños lleguen y con todas sus características especiales comiencen a interactuar con los otros niños? El director de la escuela normal tiene las mejores intenciones, pero no le salen muchas cosas, y entonces van a ir ocurriendo ciertos desastres hasta que nos enteremos cuál es el gran desastre de esa visita catastrófica al zoo. Pues pero ahí está. La está narrando, o sea, consigue la voz de la niña de una manera espectacular. Es brillante. Este hombre, de verdad, desde el primer libro, y hay unos que me gustan más y otros no, pero sí es cierto que consiguió escribir una novela para niños y para adultos. Es pues ahí está, espectacular. La muy catastrófica visita al zoo de Joel Dicker y Hasta que empieza a brillar de Andrés Neumann es lo que estamos leyendo. ¿Qué están leyendo ustedes? ¿Qué están leyendo? Y como ahora Jorge Alberto se ha convertido en un experto lector de cuartas de forros. ¿Qué pasó? Vamos a eso. Ya estamos en cuarta de forros, Jorge Alberto, y yo por acá tenía... Yo la verdad no leo mucho las cuartas de forros. Yo lo sé, por eso justo me burlo tanto. Mira, por acá está. Diana Castillo Hernández dice: hola Jorge Alberto y Mayra, qué gusto ver su programa en el Día del Libro, porque se refiere al programa que se transmitió de Mario Vargas Llosa. Mejor manera de celebrarlo con ustedes, gracias. De Vargas Llosa leí El paraíso en la otra esquina, me gustó mucho, y Conversación en la catedral, el cual por su portada, una hermosa catedral, imaginé otra historia. Es una cantina. Abrananza dice: los felicito por el programa, excelente, un abrazo. No los veo en vivo porque ando medio exiliado, no importa, a la hora que se pueda, que de eso se trata. Karina Xochitl dice: se extraña que los conductores estén en tiempo real con nosotros. Aquí andamos, Karina, aquí andamos, son las nuevas tecnologías también. Y luego nos mandaba saludos Flavio Ulises Pérez desde Mérida, Yucatán, y Alicia Clayton desde La Paz, desde Baja California Sur. Hasta y desde Mérida, sí. Por ahí andábamos. Y Alicia Clayton también mandaba, por supuesto, feliz día del libro. Y Antonio Gudiño dice: triste por la partida del maestro, porque hacíamos en ese momento el programa de Vargas Llosa, sobre Vargas Llosa, y teniendo la muerte de Mario Vargas Llosa como pretexto, pues del boom. Y yo quiero cerrar el programa de hoy, Jorge Alberto, con una reflexión. Ahora veníamos de la fiesta del libro y la rosa. Evidentemente, ahora que ustedes puedan ver ya este programa, la fiesta ya habrá pasado, es muy cortita, es un fin de semana, presentaste tu novela, pero decirles que ojalá de verdad se den el tiempo, el espacio de buscar los festivales, de buscar las ferias que ocurren en sus ciudades, que ocurren en una ciudad cercana, que pueda ser también aprovechado para que hagan una escapada de fin de semana, pero en serio, llenemos nuestros festivales, llenemos nuestras ferias, porque a veces me ocurren dos cosas, Jorge Alberto. Yo que tengo también por mi trabajo como editora que estar en tantas, en muchas más de las que también obviamente tú estás como escritor, me pasa mucho que estoy en un evento y hay muy poca gente. Y me da mucha tristeza, no por el evento y no por los presentadores, me da mucha tristeza por lo que está ocurriendo ahí, por la conversación que se está dando, por el nivel de personajes que están ahí hablando, y que haya tanta gente que se lo está perdiendo en ese momento. Y me pasa una segunda cosa que no sé si también te ocurre, Jorge Alberto. Obviamente nuestro círculo está compuesto en una gran mayoría pues por personas que estamos metidos en los libros, en la cultura, en la literatura, en la industria editorial, pero también por muchas personas que están metidas en cualquier otro mundo, en el financiero, en el comercial, y estas personas muchas veces no saben que existen estos espacios. Sí, nos hemos dado cuenta de eso recientemente, y pues lo que hay que hacer es
ahora sí que no es anuncio para mi sección, hay que divulgarlo, hay que distribuir esa información, ¿no? Decir, oigan, va a haber tal festival, oigan, ahorita en la UNAM, bueno, lo de la UNAM la semana pasada, estaba lleno de stands, de puestos, de actividades, de foros, ojalá estuvieran llenos todos ellos, de gente, público. Y además de ese otro público, Sí. ¿no? Porque de pronto, sí, Mayra está en 27 mesas redondas en el año. Pues sí, pues, pero si son 26 no pasa nada. Si son una más para quien no va a esas, sí pasan cosas, ¿no? Sí pasan cosas porque uno amplía las perspectivas, amplía el horizonte de expectativas, aunque en una de esas amplía alguna de sus dudas, que eso es una maravilla, ¿no? De pronto se puede dudar un poquito más por algún detallito que alguien dijo y eso ya nos está dando o nos está acercando a una nueva forma de acceder al conocimiento. Busquen qué es lo que está ocurriendo en sus ciudades, qué festivales, qué ferias están, porque de verdad va a ser una escapada muy, muy rica, una escapada muy divertida, una escapada muy interesante y vale mucho la pena y como siempre decimos de aquí de la tertulia, que pasen la voz y pasen también la voz sobre esos festivales. Sí, y a ver, dos cosas más, se van a enterar de algo diferente, que eso ya es Ya, ganancia, eso ya suma. Ya suma, y en una de esas se encuentran a Mayra, ya ven, que andan en todos lados. Bueno, pues hasta aquí la tertulia del día de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos sus likes, esperamos sus comentarios en el chat, esperamos sus recomendaciones y demás, pues, porque la conversación aquí tiene que continuar. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.